Buenos días tengan todos, hermanos. Es un gozo el poder reunirnos de esta manera, conectados en el poder del Espíritu Santo. Estos son tiempos precarios. Estamos rodeados de gente que no quiere a nuestra raza. Los cambios políticos asustan a unos y animan a otros, pero nada es estable. Hay que luchar simplemente para sobrevivir. Por más duro que trabaje uno, apenas sale lo suficiente para sobrevivir. No hay de sobra. ¿Piensas que me refiero al tiempo presente? No. Te estoy hablando de lo que ocurrió hace 2500 años en Israel. Es una descripción de la situación que vivieron los exiliados que regresaron de Babilonia a la tierra de Judá. Su situación en realidad se parece mucho a la nuestra. Dios les habló mediante un profeta llamado Ageo. Y su mensaje tiene mucho que decirnos a nosotros también. La historia comienza unos 450 años antes de que Ageo ejerciera su ministerio. Esto ocurrió durante la época dorada del pueblo de Israel. Salomón, el hijo del gran rey David, edificó un templo en la ciudad de Jerusalén, dedicado a la adoración al Señor. Fue una de las maravillas del mundo, un edificio bello, impresionante, y sobre todo el lugar donde Dios estaba presente para recibir los sacrificios de su pueblo y escuchar sus oraciones. Pero la gente no supo cuidar lo que tenían. Salomón mismo, en su vejez, se alejó de Dios. Pasó el tiempo y el pueblo se olvidó del Dios verdadero. Adoraban a otros dioses. El Señor les enviaba profetas para llamarles a volver a Él. Pero el efecto solo era temporal. Olvidaban otra vez al Dios verdadero y se iban en pos de otros dioses. Por fin, después de varios siglos de tenerles paciencia y llamarlos a regresar, siglos teniendo paciencia y llamarlos a regresar, Dios permitió que llegara su castigo. Los babilonios conquistaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el bello templo que Salomón había construido 400 años antes. Se llevaron a la mayoría de la gente a vivir lejos de su tierra. Los que seguían siendo fieles al Señor se lamentaban y se arrepintieron de su maldad. Dios les prometió que volverían a la tierra. Esa fue la promesa que Él les dio. 70 años después del comienzo del destierro, Dios cumple su promesa y les permite regresar a Israel. El rey les dio permiso para reconstruir el templo. El rey Darío, rey persa, les dio permiso para reconstruir el templo. ¡Qué emoción! Regresaron con mucho entusiasmo de Babilonia a Israel y con gran alegría pusieron los cimientos del templo reconstruido. Algunos de los ancianos se acordaban de la grandeza del tiempo anterior y se lo contaban a los demás. Pero los que vivían alrededor de Jerusalén, gente de otras naciones, gente de otras razas, no estaban muy contentos con esto. Les convenía que la ciudad siguiera pobre, continuara pobre. No querían que se reconstruyera el templo. Comenzaron a aplicar presión política a los judíos que acababan de regresar. Todavía estaban bajo la autoridad del rey persa, así que no tenían completa libertad. Y los enemigos de ellos les ponían en mal delante de las autoridades. Además de esto, la vida era dura. La ciudad estaba en ruinas. Los campos habían sido desatendidos por años. Había fieras en el bosque. Tenían que trabajar de sol a sol, simplemente para sobrevivir. Así que ahí se quedó el templo. Una fundación y nada más. Abandonado. Poco a poco la gente se fue olvidando del propósito que habían tenido al regresar a la tierra. Se enfocaron en su trabajo, en sus familias,
en arreglar sus propias casas y el templo de Dios quedó en el olvido. Fue en ese momento que Dios levantó al profeta Ageo con un mensaje para ellos y para nosotros. El mensaje lo encontramos en el capítulo 1 del profeta Ageo, de los versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La fecha que menciona Ageo marca 2 años desde que habían regresado a la tierra. Habían comenzado con mucho entusiasmo la reconstrucción, pero se habían quedado a medias. Su entusiasmo se convirtió en decepción. ¿Te ha sucedido lo mismo? Una vez recuerdo que me propuse salir a correr todos los días. Comencé con mucho entusiasmo. Me imaginaba la energía que tendría y el peso que perdería. Pero cuando empezó a hacer calor, mi entusiasmo se fue convirtiendo en pereza. Siempre había otras cosas que hacer y lo dejé. Es mucho más serio cuando esto nos sucede en nuestra vida espiritual. Si tienes poco tiempo de haber aceptado a Cristo, de haber rendido tu vida a Cristo, quizás recuerdes esos días de entusiasmo y entrega cuando apenas te habías convertido. Toda tu vida iba a cambiar. Estaba seguro que con Dios todo era posible. Sin embargo, con el tiempo, otras cosas comenzaron a distraerte. No todo te salía como pensabas. El camino fue difícil. Y tu entusiasmo se esfumó. O quizás tomaste la decisión de servir a Dios en alguna capacidad. Y al principio algún ministerio, ¿no? Y al principio de ese ministerio, tu servicio fue con gozo, con alegría, con dedicación, con entrega. Con el tiempo, sin embargo, otras cosas comenzaron a distraerte. El trabajo, la familia, la diversión, comenzaron a sofocar el propósito que te habías hecho de servir al Señor. Comenzaron a ahogar ese propósito. Comenzaste a poner pretextos. Los judíos también ponían pretextos. ¿Qué decían? Cuando eran desafiados a reconstruir el templo, ellos decían:
Todavía no es hora de reconstruir el templo del Señor. Enfrentaban oposición y dificultades económicas. ¿Y saben qué es lo que decían? Creo que Dios no quiere que hagamos esto ahora. ¿Te das cuenta? Pusieron la mirada en lo que les sucedía, en lugar de poner la mirada en el poder de Dios. Como resultado, se preocuparon más por su propia comodidad que por la casa de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Tenemos ocupaciones válidas, el trabajo, la familia, entretenimiento. Pero si nos descuidamos, poco a poco eso comienza a ahogar, a sofocar el propósito original que tenías de hacer la obra de Dios, de hacer tu ministerio, de vivir como hijo de Dios para servir y trabajar para Él, para su obra. Se preocuparon más por su propia comodidad que por la casa de Dios. Dios les dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Esa era la pregunta que Dios le hizo al pueblo. Dios no quería que ellos se quedaran a la intemperie, por supuesto. No quería que se quedaran a la intemperie mientras le hacían un templo. Pero el problema era de que no estaban simplemente construyendo una vivienda, no, sino que aquellas casas techadas eran casas lujosas, con acabados finos, con paneles de cedro. Ellos construían mansiones, mientras el templo seguía en ruinas. Dios nos está diciendo, ya es hora. Si nos ponemos a mirar nuestra situación, nunca será tiempo de servir al Señor, nunca. Siempre habrá problemas, siempre habrá oposición. Humanamente hablando, nunca es hora de servir a Dios. Pero su poder divino siempre está disponible para nosotros, sus hijos. Si lo miramos a Él, nos dirá, ya es hora. Pónganse a trabajar y yo los sostendré. Luego, Dios dice otra cosa. Añade y les habla de su situación miserable. Sus cosechas eran pobres y la comida no les satisfacía. La bebida los dejaba con sed y la ropa les dejaba con frío. El dinero se les iba de las manos como si echaran las monedas a alguna cartera rota. Esperaban mucho, pero les llegaba poco. ¿Por qué? La respuesta está en el verso 9. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Esa era la razón. Esa era una razón muy concreta, pero al mismo tiempo muy espiritual. El pueblo dejó de trabajar en la casa de Dios y Él dejó de bendecirlos. Retiró su mano. Y por más que ellos se esforzaran, no les rendía, no les tenía cuenta. Todo se les escurría como arena entre los dedos. Pero la solución también estaba en sus manos. En el verso 8 lo dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Esa es la orden de Dios. El primer templo, el de Salomón, se había hecho con cedro traído del Líbano. Ellos ya no tenían las posibilidades de hacer eso. Pero Dios les dice, ahí tienen mucha madera en las colinas. Usen lo que tienen a la mano. Usen lo que tienen a la mano para servirme. Aquí Dios nos dice que Él retira su mano de bendición cuando no hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer. Cuando descuidamos nuestra responsabilidad con Dios, Él nos disciplina. En cambio, cuando somos fieles a Él, se manifiesta su gloria. Como dice el verso 8. Dios dice, piénsalo, reflexiona, considera, piensa en lo que te está pasando y piensa en cómo
me puedes servir? Debemos de pensar, mis hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios en tiempo de pandemia? ¿Habrá de tener una pandemia el trabajo de la obra de Dios? No, lo que tenemos que hacer es aprender nuevas maneras de hacer el llamado que Dios nos ha hecho para servirles. Debemos, durante la pandemia, hermanos, cambiar y adaptarnos para poder continuar con el trabajo al que Dios nos ha llamado. Será diferente, por supuesto, y lo haremos de diferente manera, por supuesto, pero debemos, como iglesia, como creyentes, debemos nosotros cambiar y adaptarnos a la nueva situación. Y en ella, proclamar el mensaje, servir, ayudar, servir a nuestro Señor al servir a nuestro prójimo. Y iremos encontrando maneras de hacerlo. En los días de Ageo, el trabajo que Dios llamaba a su pueblo a realizar era el trabajo de reconstruir el templo de Jerusalén. Era el único templo en toda la tierra dedicado a la adoración del Dios verdadero. Era el único templo. Era el centro de la fe bíblica, el templo en Jerusalén. Ahora, después de la venida de Cristo, sabemos que hay otro templo. La iglesia es el templo de Dios. Y todos somos piedras vivas con la cual la iglesia está construida. Porque en esto no nos equivoquemos. Son los templos los que han estado cerrados. La iglesia como tal ha continuado siempre abierta. El templo es el cerrado. Y lo bueno que nos dice la palabra de Dios es que ahora ya no se necesita un templo físico, porque ahora Él está haciendo un nuevo templo de Dios y está construyéndolo con piedras vivas, que son las almas y corazones de todos aquellos que rinden su vida a Jesucristo. Con ellos es que Dios está haciendo un nuevo templo. Todos somos piedras vivas. Por la fe en Jesucristo es por la fe en Jesucristo como llegamos a formar parte de ese templo vivo. Nuestra tarea, entonces, no es necesariamente edificar un edificio. Es bueno cuidar el edificio donde nos reunimos, pero nosotros, la gente, el pueblo, hombres, mujeres, adolescentes, niños, nosotros somos los que levantamos el templo de Dios, sirviendo a los demás en el nombre de Cristo, compartiendo el evangelio, orando y enseñando la verdad. Ese es trabajo de todos. Y eso podemos hacerlo aún estando en pandemia. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer. Así que, hermano, hermana, no me malentiendas. El hecho de servir fielmente al Señor no te librará de tus problemas. No es la garantía de una vida perfecta. Pero hay una prosperidad y una bendición que vienen cuando cumplimos la misión que el Señor nos ha dado. Él derrama su gloria sobre nuestras vidas. ¿Cómo responderás a lo que has oído? ¿Cómo responderás a la voz de Dios que te está llamando? ¿Qué es lo que Dios está llamándote a hacer? ¿Qué es? ¿Cómo responderás tú? ¿Cumplirás la misión que Dios te ha dado? ¿Darás prioridad a su templo? ¿Darás prioridad a Dios mismo en tu vida? Dios dice en su palabra, piensa, reflexiona y toma tu decisión. ¿Qué harás? Que Dios le bendiga, nos bendiga y en este tiempo nos guíe. Deseo hacer una oración por todos nosotros, particularmente por nuestra iglesia. Oremos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre y te damos las gracias porque eres tú quien está construyendo un templo hecho con piedras vivas,
almas y corazones de hombres y mujeres que han rendido su vida a Jesucristo. Te ruego, Señor, que en esta próxima reapertura del templo, que en este tiempo de pandemia, tengamos la guía de tu Espíritu Santo para saber no solo que tenemos tu protección, pero también, Señor, ser guiados para actuar con responsabilidad en la reapertura de tu casa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos vaya indicando a qué nos llamas. Que nos vaya mostrando cuál será nuestra respuesta. Que cumplamos la misión que tú nos has encomendado. De manera que tú seas nuestra prioridad. Gracias por escucharnos. Te rogamos estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Mis amados hermanos, hoy hace 3 meses, las autoridades, por motivo de la pandemia, pidieron a las iglesias cerrar sus templos. Con gozo les anuncio que las autoridades han dicho que ya podemos reabrir el templo, siempre y cuando tomemos todas las medidas de precaución indicadas por las autoridades mismas y cumplamos con la apertura gradual, del mismo modo, o sea, por etapas. Las cosas, mis hermanos, ya no serán como lo fueron antes de la pandemia. Y esto requerirá la paciencia y cooperación de todos y cada uno de nosotros. Muchos inconvenientes surgirán, porque pues nadie ha vivido en pandemia. Así que vamos a ir aprendiendo de cómo hacer las cosas mejor. Pero esto requiere pues la paciencia y la cooperación de todos. Como pastor, mi interés principal es la protección espiritual y física de cada uno de los asistentes al templo. El día de hoy se reportaron 2.461 nuevos casos en Los Ángeles de COVID-19. Así que esto nos indica que no debemos bajar la guardia, debemos de tomar todas las medidas de precaución necesarias para poder venir a adorar al Señor en su casa de oración. Pido pues oraciones, mis hermanos, para que Dios nos guíe y nos guarde en este tiempo de transición. Hay algunas instrucciones que quiero compartirles, que serán por las cuales nos atendremos, serán las que nos guiarán cuando nos veamos próximamente acá en la casa de Dios. Las indicaciones son las siguientes, mis hermanos. El domingo que abramos, yo estoy apuntándole a que abramos el 5 de julio. Esa es la fecha hacia la que voy apuntando que tengamos nuestro primer culto. Así que reabriremos el templo el 5 de julio. Tendremos 3 cultos, uno a las 10, otro a las 11 y otro a las 12. El límite de asistencia por culto será de 32 personas. Así que quien desee asistir al culto deberá elegir el horario al que desea asistir y hacer una reservación para asistir en esa hora, ya sea a las 10, a las 11 o a las 12. Si desea asistir al culto de las 10, deberá hacer su reservación con la hermana Blanca Villalta. Si desea asistir al culto de las 11, deberá hacer su reservación con el hermano Ulises García. Si desea asistir al culto de las 12, deberá hacer su reservación con el hermano Ricardo Martínez. Cada quien deberá traer su propia mascarilla y guardar el distanciamiento físico con todos los demás asistentes. Si usted viene al culto, deberá esperar dentro de su automóvil en el estacionamiento. Se le avisará cuando puede pasar al templo. Todos entraremos por la puerta principal del templo. La temperatura le será tomada a todos los que ingresemos al templo. Si usted tiene fiebre, tos
o cualquier otro síntoma de enfermedad, por protección a los demás, le pedimos que se quede en casa. Los ujieres acomodarán a los asistentes, 2 personas por banca, o 3 si conviven en la misma residencia. Ya no habrá el lugar favorito donde sentarse, y aquí es donde pido la comprensión y colaboración de todos. Sabemos de que siempre hay algún lugar favorito que tenemos donde sentarnos, pero la pandemia ha cambiado eso. Así que, por favor, hermanos, los ujieres les guiarán a sentarse en la banca que pues les ha sido asignada para ese día, para esa hora de culto. Necesito la colaboración de todos. Los ujieres siguen nada más las instrucciones que yo les he dado, y yo sigo las instrucciones que las autoridades nos han dado. Así que necesito la cooperación de todos para que nadie se moleste, nadie se ofenda, sino que entre todos cooperemos para que podamos seguir las instrucciones y participar en la casa de Dios. Así que los ujieres acomodarán a los asistentes 2 personas por banca o 3 si conviven en la misma residencia, y ya no habrá pues el lugar favorito donde sentarse. El culto en esta primera etapa de reapertura será de 45 minutos. Cada culto. Tendremos la lectura de la palabra de Dios, tendremos oración y la predicación. Todavía no habrán alabanzas, ya que al cantar sería algo difícil hacerlo con mascarilla. Y quitarse la mascarilla es contrario a lo que las autoridades nos dicen, ya que al cantar la saliva microscópica vuela en el aire, y es allí donde la contaminación y el contagio es más alto el riesgo. Por esa razón es que no cantaremos alabanzas. Hemos de cantarle al Señor con nuestro corazón, en nuestro corazón, pero en esta primera etapa no tendremos alabanzas. A las personas mayores de 65 años y aquellas otras que son de alto riesgo, ya sea que tienen diabetes, padezcan del corazón, padezcan de alta presión, o han tenido o están en un tratamiento de quimioterapia, les animamos a estas personas a permanecer en casa y ver la transmisión de la predicación por internet. En esta primera etapa, todavía no habrá atención ni ministerio con los niños. Los asistentes deberán ser todos mayores de edad. Adolescentes pueden venir al culto, pero no niños. Todavía no hemos sido autorizados por las autoridades para tener niños en el culto. Yo pienso que para la siguiente etapa a lo mejor eso será posible, pero por el momento solamente mayores de edad podrán hacer su reservación para venir al culto. Sé que esto crearía una incomodidad, especialmente para aquellos padres que tienen niños pequeños. A ellos les pido su comprensión también. Y lo que sugiero es que los padres con niños pequeños deberán turnarse para venir a la iglesia. De esa manera, los niños nunca quedarán solos en casa. Así que tiene que haber una mayor coordinación entre los padres para que un día se quede uno en casa y otro día el otro pueda quedarse en casa y así turnarse para venir a la iglesia. Las reuniones de los viernes serán alternadas. A partir de julio tendremos un viernes para la sociedad femenil y el siguiente viernes para la sociedad de varones. Y así se irá alternando. No se juntarán las sociedades la misma noche del viernes, sino que se irán alternando. La sociedad de jóvenes sí podrá reunirse todos los viernes, mientras uno de los grupos, ya sea los varones o las mujeres, están reunidos en el santuario, los jóvenes podrán estar reunidos en el salón social, o con el caso de la femenil también. Lo que buscamos es coordinarnos para encontrar la mejor manera de tener la oportunidad de venir al templo y adorar a nuestro Dios.
Al concluir las reuniones, tanto el culto en domingo como en viernes, no habrá compañerismo ni socialización. Sé que esto nos va a costar porque la iglesia se trata de eso, ¿no? Del compañerismo. Pero esto es un tiempo extraordinario, es un tiempo de emergencia, es un tiempo de pandemia. Así que el problema es de salud. Entonces debemos de tomar las medidas necesarias, las precauciones necesarias, y una de ellas está el no tener compañerismo ni socialización al término de cualquiera de estas reuniones. Y por último, quiero afirmarles también de que las transmisiones por internet en YouTube continuarán. Esas no se detendrán, continuarán siempre siendo transmitidas la predicación y el estudio de los miércoles. Así que eso, con el favor de Dios, las transmisiones por internet continuarán. Así que, mis hermanos, las cosas ya no serán como lo fueron antes de la pandemia. Así que, de nuevo, insisto, esto requerirá la paciencia y la cooperación de todos. Como pastor, mi interés principal es la protección y el bienestar espiritual y físico de cada uno de los asistentes al templo. Así que ruego eso, mis hermanos, de todos y cada uno, para que podamos gozarnos una vez más en la casa de Dios. Que el Señor les bendiga y nos permita vernos pronto. Bendiciones.